España, Domingo Bresi, ¿cómo le va? Hola, ¿Cómo un está? gusto, Rosario, de estar aquí con todos ustedes. Acá los veo siempre por la tele, así que me siento como en casa. Bueno, muchísimas gracias. A ver, padre, no voy a hablar con usted de los índices de pobreza, ni de la cantidad de comedores que van apareciendo, porque la solidaridad de la gente está latente y se ayuda a aquel que a veces come una vez por día. Quizás uno tiene que preguntarse a esta altura, ¿por qué la Argentina tiene este nivel de pobreza? ¿Por qué la pobreza? Antes de responderlo eso, me gustaría decirles que me encanta el título del programa, porque, bueno, entre las aficiones que tengo, la historia, hacer memoria histórica. Y no quiero que desenganchemos esta entrevista de todo lo que escuchamos antes. Ah, bueno, adelante. Ah, sí. Me encanta. Y no, porque estábamos viendo cómo los protagonistas que ustedes mencionaron creen que están haciendo la historia, la gran historia, y en verdad están haciendo la pequeña historia, la transitoria historia. Como sabemos, hay una historia oficial, y esa la escriben los que ganan. Pero hay otra historia subterránea, real, vigente, que la escriben los pueblos. Y los pueblos van, avanzan, retroceden, pero se toman su tiempo hasta que instalan la verdadera historia. La gente que está ahora, y esto es una de las explicaciones de la pregunta que usted me hace, creen que la historia está clausurada, que ellos vinieron a terminar con una historia degradada y vienen a hacer la historia feliz. Y los datos que ustedes dijeron, los reportajes que se hicieron, en verdad que muestran todo lo contrario. Más temprano que tarde, esta historia va a dejar de funcionar y de engañar a la gente. Ahora, yo veo ahí, leo el graph que estamos poniendo el domingo, el Papa beatificó al obispo Romero. Un hombre que luchó contra esa pobreza, contra esa desigualdad en Latinoamérica, que todavía lamentablemente sigue vigente. ¿Qué significa eso? ¿Qué legado y qué posibilidad de acción concreta para reducir en definitiva esa pobreza, padre? Yo no me quiero centrar solamente en la pobreza, permítame, Rosario, creo que es un conjunto de situaciones que se denunciaron y se evidenciaron en la época en la que le tocó luchar a Arnulfo Romero, pero que venían de antes, del 68, cuando los obispos en Medellín hicieron un planteo que responde a las preguntas que usted me hacía al principio. Ellos describen que las causas de la situación de pobreza, de injusticia y desigualdad en el continente son el neoliberalismo capitalista y el imperialismo internacional del dinero, y el colonialismo interno y externo. Están en el texto de Medellín. No estoy diciendo nada que no se debería saber, pero eso parece historia del pasado. Y esa historia es la que retoma Romero en El Salvador, uno de los países centroamericanos que más sufrió esta división de la sociedad, esta explotación de un sector minoritario sobre la mayoría de la población. Y entonces esto es lo relevante hoy, que se hace un reconocimiento y una recuperación de esa memoria histórica. Eso que pasó está pasando hoy. Está pasando hoy y la pregunta es de qué manera las distintas instituciones pueden articular. A ver, por aquí hay una queja de que el gobierno no dialoga con la Iglesia. ¿Esto es así? Dialoga con algunos sectores que le son favorables. ¿De la Iglesia? Claro, como no. Ahora están intentando, por medio de la ministra de Desarrollo Social, Carolina Stiley, pedir la colaboración de Cáritas de la Iglesia Católica y de las iglesias evangélicas
para que difundan bolsos de comida, lamentable, de parte de quien lo propone y de quien lo acepta. ¿Y por qué la Iglesia acepta, o una parte de la Iglesia acepta esto? Lo acepta como lo aceptan alguna parte de los movimientos sociales. Ajá. Que, bueno, digo, las cosas no son tan sencillas. Si yo estoy en un barrio y veo que la gente, como usted dijo, come una vez por día, y yo trato de que coman al menos una vez por día, sigan comiendo una vez por día, y acepto transitoriamente una colaboración. Yo creo que ahí falta que las instituciones que van a tomar esa ayuda oficial del gobierno, a la que el Fondo Monetario le pide al gobierno que disponga fondos, porque recordemos que el fondo, no sé de dónde salió, que hay que contener el reclamo social, entonces le tiramos unos pesos a los pobres. Esto es lo que dice el fondo, el gobierno lo toma, y yo no quisiera que las iglesias dieran la ayuda que la gente necesita sin señalar que eso es totalmente insuficiente, que lo que no funciona, vamos a decirlo como lo dicen ustedes, y es cierto, no funciona el modelo económico. Y no solo el modelo económico, no funciona el modelo de sociedad que ellos están estableciendo. No solo lo económico. ¿Y por dónde se da entonces la salida ante esta descripción que usted hace entre un capitalismo salvaje, un modelo económico de sociedad que no funcionan? Primero tenemos que decir que esto no le sucede solamente a Argentina no, claro hoy. Que no. Y está podemos bueno. Mirar Brasil, podemos mirar distintos lugares. ¿No? Continental. Bueno, ahí me apropio de la imagen del vicepresidente de Bolivia, García Linera. Son ondas históricas, volvemos a la historia. Es una onda histórica de flujos y reflujos, y esta onda histórica tuvimos gobiernos populares, más de 10 años, que instalaron otra dinámica en nuestros países. Ahora, y ahora vino esta historia neoliberal capitalista. Padre, ¿qué le pasa a usted o cómo interpreta usted cuando el presidente de la Nación dice este es el único camino que se podía transitar, esta es la manera en que la Argentina sale, me duele tomar estas medidas, los aumentos, pero no hay otra posibilidad? Yo tengo mucha historia, Rosario, tengo mucha historia. Es infantil lo que dice el presidente, no tiene ningún sustento. Siempre, y está demostrado que hay otra forma, otros caminos, los hubo y lo puede haber. Hay muchísimos economistas, digamos del campo nacional y popular, que ofrecen muchísimas propuestas donde dice este no es el único camino, hay muchísimas cosas mejores para hacer. Lo que pasa es que, para decirlo rápido, ellos sí que van a dejarle una bomba de tiempo al país. Ellos sí que van a dejarle una herencia insoportable al país. Porque ¿cómo se va a hacer con tantos condicionamientos para revertir? ¿Qué se le va a decir a la gente el día después, Dios quiera, de ganar las elecciones, un gobierno popular, que no le van a poder dar todo lo que tienen derecho a recibir? Porque no se va a poder hacer todo junto inmediatamente. Ahora, en Brasil se obturó la posibilidad de que el candidato que tenía mejor intención de voto, Lula, que está detenido, pueda ser candidato a presidente. Digo, ¿de qué manera usted lee esto que contábamos hace un ratito, la presión a fiscales y a jueces para que determinadas personas terminen presas en la Argentina? Bueno, por lo que yo fui averiguando, bueno, es uno de los factores, el Poder Judicial, enmarcado con el poder económico, las multinacionales, el poder de los medios, que han formado un equipo para instalar otra historia. Y entonces, bueno, habrá que enfocar
por todos esos campos la forma de dar vuelta a la historia. Y lo que quiero preguntarle es cómo se logra eso, ¿no? Porque hasta ahora la gente ha optado pacíficamente, en democracia, de salir a la calle. Sí. No todos, pero se van organizando Sí. y se va a salir a la calle, las protestas por las tarifas o por pedir mejores salarios. ¿Cree que usted este es el camino de la Argentina para generar un cambio o que el gobierno entienda que está equivocado? Bueno, es una pregunta, digo, que me excede. Tengo algunas opiniones al respecto y que aprendo de todos los que saben y que hablan hoy sobre el tema. No estamos en blanco ni en cero. Hay muchísimas iniciativas, muchísimos profesionales, muchísimos investigadores, muchísimos dirigentes sindicales y sociales que están aportando. Es cuestión, bueno, yo leo 1, 2 o 3 diarios todos los días y veo que existen esas cosas. Bueno, uno confía de que todo eso va a ir acumulando un consenso y una orientación que en algún momento va a cristalizar en una propuesta concreta, pero es la sociedad movilizada, es organización y es planteos, plataformas y programas. Eso es lo que yo leo, las 3 cosas. ¿Y qué le dice la gente con la que usted habla, padre? Y depende de a quién apoyen. Acá en la ciudad sabemos que una gran mayoría apoya el modelo del gobierno, que no es el que yo creo que satisface las necesidades básicas de la sociedad argentina. Pero, bueno, ese es otro tema. ¿Qué pasa? ¿Por qué se instala un tipo de pensamiento, de valores, y que la gente lo vota a pesar de que vaya contra sus intereses? El caso Bolsonaro es evidente, pero es tal cual. Digo, eso da para hacer un análisis más profundo de cómo son los mecanismos de decisión que tiene la gente. Esto que se habla, tenemos muy buenos estudiosos que hablan de la subjetividad de la gente. Cómo se logra instalar en la gente que lo que va en contra de ellos es bueno. Ahí aparecen los Durán Barba, digo, por nombrar a aquellos que comunican o de qué manera decir que algo que está mal está bien. Claro, y que va a ser beneficioso para él. Entonces, por eso yo digo, aprovecho el espacio para decir que aún a los economistas no apuntemos solo al económico, sino a la subjetividad que incluye otras cuestiones, otros planteos, dicen los que saben, deseos, expectativas, temores. Claro. A eso hay que apuntar y a eso hay que atender, porque hay muchísima gente en la ciudad de Buenos Aires, usted me pregunta a mí qué oigo, y sí oigo, que dice, bueno, estamos pagando el costo de lo que nos estafaron antes, el PBI que se llevaron. Ahora, que ahora se llevaron 3 PBI, nadie dice nada. Pero entonces estamos pagando el costo de... Pero no, pero vos estás, pero una familia concreta, cercana a mí. No, pero te aumentaron las tarifas, te bajaron el sueldo, te van a quitar la jubilación. Y bueno, este es el costo que hay que pagar para que más adelante estemos mejor. Entonces, esta forma de pensamiento la que está distorsionada y tenemos que trabajar. Es una transformación más cultural que económica. ¿Habla con el Papa Francisco? Él habla con mucha gente. ¿Y con usted? No, en particular conmigo no. Estuvimos juntos en el seminario en el 58, pero todavía no pintaba. Pero yo estuve en lo que se llama la Vicaría de Flores, donde él era el obispo, y yo estaba en una parroquia, San Vicente de Paúl, Matadero, 25 años, y entonces teníamos comunicación porque era el responsable de esa zona. Pero no sé a qué apunta la pregunta. No, para saber si había hablado en los últimos tiempos, para saber, siempre nos interesa saber qué está pensando el Papa respecto de Argentina, Bueno, ¿no? lo que piensa el Papa, a veces yo pienso que más que en la palabra está en los gestos. Este gesto de canonizar, hacer santo a Romero me parece muy trascendente, muy
jugado. Entonces, porque muchos sabrán, no era fácil que a Romero lo hicieran santo. Desde sectores de la Iglesia de alto nivel y en el Vaticano se oponían firmemente. Había grieta en el Vaticano. No, que un abismo, grieta. No, se oponían totalmente a que lo hicieran santo porque ¿qué era? Comunista, subversivo, todo. Claro. Sí, se lo decía a los muchachos, ahora los muchachos... ¿Y cómo los convenció? ¿Quién? Y Francisco. ¿Cómo los convenció? Lo hizo igual. No los convenció, piensan. Claro. Ay, bueno, él maneja la autoridad del Papa, bueno, para algo es Papa. Claro. Pero no los convenció, no los convenció. Siguen estando en desacuerdo. Como muchos siguen estando en desacuerdo que haya nombrado, haya primero reconocido el martirio de Angelelli, los sacerdotes y laicos, y hemos tenido un editorial de un diario muy importante que se opuso frontalmente, hasta se atrevió a decir que el organismo que lleva la causa de los santos estaba totalmente mal informado para saber los méritos que tenía. Bueno, frente a todo eso hay que valorar lo que hace Francisco. No son pocos los ataques de este tenor, más que los personales y por otras cuestiones. Pero esto es muy jugado. El reivindicar los 60, reivindicar las luchas por la liberación de los 60, por la justicia, a favor de los pobres, contra lo que decíamos antes, el colonialismo, el imperialismo, es muy fuerte y da mucho aliento. Usted me decía que esto también, que haya sectores de la Iglesia y otros sectores, muchos, más que dentro de la Iglesia, que reconocen en el Papa un referente de una transformación de la sociedad. Y bueno, ahí lo está mostrando y bueno, eso va empujando, va acumulando, dicen los sociólogos, va acumulando para llegar a otra historia. A otra historia. ¿Qué le diría a la gente que lo está pasando tan mal, que quizás no tiene ni el tiempo ni la capacidad, porque está abrumado por su realidad, de codificar todas estas cositas que quizás van pasando para después terminar en otra historia? Yo no le diría nada porque ellos lo están haciendo bien lo que están haciendo. Fundamentalmente, ¿qué pasa en los sectores pobres? Cuando están más pobres, son más solidarios, se ayudan entre ellos. Esa es la gran fuerza de transformación que tienen los pobres. Después se organizan, después reclaman y avanzan. Esperemos que los dirigentes no defrauden las expectativas que tengan, pero para eso hay que hablar e informar mucho de lo que se va a poder hacer a partir del próximo gobierno. Hay que trabajar mucho. Mire que el presidente cree que va a reelegir, ¿eh? ¿Cómo? El presidente cree que va a reelegir, está convencido. Yo no lo sé, eso se sabe ese día o cuando sea, porque a veces nos demoramos mucho en hacer el recuento, cuando se den los votos. Bueno, podrá ser o no, pero no va a ser poco importante todo lo que se haya, de nuevo repito la palabrita, acumulado. Las elecciones no van a definir todo. Si hay un pueblo organizado, movilizado, en lucha, defendiendo sus derechos, hay muchos ahora en eso. El pueblo decidirá. Doctor, Padre Domingo Brescia ha sido muy amable, realmente. Muchas gracias No, por intentar ayudarnos a pensar también, ¿no es cierto? Todo lo que usted ha dicho es plantear elementos para llegar a otra historia. Eso, me encantó el título. Gracias, muy amable.